Siéntase bienvenido una vez más a este lugar. Siéntase mejor que en su casa. Damos gracias a Dios por permitirnos tener este día para venir ante su presencia. Para venir ante su presencia. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 3. Versículo 11 al 16, San Juan 3, versículos 11 al 16. San Juan 3, versículos 11 al 16. Amén. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Cierre sus ojos un momento conmigo y damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos tu presencia y te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque has sido grande y es grande. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra habla, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas. En ti está, Señor, nuestra confianza y nuestra esperanza. Hoy habla a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén. Este es el relato del encuentro que tiene un hombre experto en la ley del tiempo de Jesús, llamado Nicodemo. ¿Ha escuchado usted la historia de Nicodemo, verdad? Dice la Biblia que Nicodemo vino a Jesús de noche para hablar con él. En el corazón de Nicodemo se había gestado un deseo verdadero y profundo de tener un encuentro, una conversación íntima con ese hombre que hacía milagros y que se proclamaba Salvador y que se proclamaba como Hijo de Hombre o el Hijo del Hombre. Hoy quiero que miremos un tema que se llama, o que lo he titulado, Encuentro con la cruz.
encuentro con la cruz. Nosotros los seres humanos estamos plasmados bajo el estilo o la forma de vida que tal vez tenía Nicodemo, que era un hombre que sabía mucho de las Escrituras. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con esos expertos en la ley, como en este caso Nicodemo, en cuanto a la Escritura, eran unas personas muy bien preparadas, sabían todas las Escrituras y sabían gran cantidad de pasajes solo de memoria. Eso es mucho. He escuchado decir que a un niño de 12 años que nace en Israel, que es judío de origen, se le hace estudiar la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, de tal manera que a sus 12, 13 años ya lo ha memorizado todo. Se sabe toda la ley, toda la historia de la ley y toda la ley. Y yo creo que Nicodemo no era la excepción. Nicodemo era un hombre que sabía toda la ley y conocía muy bien los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los otros. Y tenía muy claro la ley de Moisés y sus mandamientos. Pero cuando viene a Jesús, cuando viene al Señor, Jesús le dice en una parte: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un hombre experto, era maestro en la ley, era doctor en la ley. Mas sin embargo, no sabía lo más importante. No sabía lo más importante. Este texto de San Juan 3:16 ha sido predicado, enseñado, estudiado muchas veces. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Hoy quiero que miremos 3 aspectos importantes que nos llevan a ese encuentro con la cruz de Cristo. Y el primero es, todo está reflejado en su amor, pero el primero es su gracia. El primero es su gracia. Y la primera parte del texto dice, del verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús le dice a Nicodemo, estando en la conversación, que de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera ¿qué? Levantado, fuera levantado. Cuando Dios diseña todas las cosas en su perfecto plan, ya tenía diseñado el entregar a su Hijo, el que Jesús viniera a morir en la cruz, el que Jesús fuera a dar su vida en la cruz. La premisa de la gracia o la gran bendición de la gracia es recibir un regalo que nosotros no merecemos, un regalo que por nuestra condición de pecado y de maldad no merecíamos. ¿Qué le dice el ángel Gabriel cuando se encuentra con María? Le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y le dice: llena eres. ¿Por qué la Biblia dice que María era llena de gracia? Amén.
el privilegio, porque siendo un ser humano pecador como cualquier ser humano de la tierra, Dios tuvo la gracia de escogerla. La gracia habla de que tú no mereces ser escogido, mas sin embargo Dios te escogió, Dios te eligió, porque de tal manera amó Dios. Y ahí podíamos decir, no al mundo, sino colocar nuestro nombre. De tal manera amó Dios coloque su nombre, Finney. De tal manera Dios amó a Carlos, de tal manera Dios amó a Fanny, de tal manera Dios amó a David, de tal manera Dios amó a cada uno de ustedes. Debemos tener en cuenta que el encuentro con la cruz de Cristo es una cuestión personal. Sí, Dios amó al mundo. Qué chévere. No, cuando dice Dios amó al mundo, está diciendo Dios me amó a mí. Dios me amó a mí, derramó su gracia en mí. Y de la misma manera que el ángel Gabriel desciende del cielo con el mensaje de la buena noticia, hoy Dios ha usado a nuestro alrededor personas como ángeles que nos han llevado el evangelio, la buena noticia de la palabra de Dios, para decirnos que Dios nos ha escogido en su amor y su gracia infinita, en su amor y su gracia sublime, para hacer un plan específico y un plan especial contigo. Y hoy el Señor nos trae hasta aquí para recordarnos que ese gran amor está vigente hasta hoy. El gran amor de Dios está vigente. De tal manera Dios te ha amado que ha enviado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Amén. A su Hijo unigénito. ¿Cuántos son padres y madres acá? ¿Usted considera que sería capaz de dar su hijo, y si es único, por un pecador? Humanamente nosotros no podemos hacer eso. La gracia y el don del amor de Dios, la gracia y el amor de Dios se han reflejado desde el antaño para el ser humano, desde mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo atrás. La segunda cosa que quiero que miremos es, para poder tener ese encuentro con la cruz o en la cruz, también debemos mirar su justicia, y tiene que ver con lo mismo. Segundo, su justicia. Primero, su gracia, que es el regalo que no merecemos. ¿Qué es gracia? Regalo que no merecemos, don que no merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué era lo justo que merecíamos nosotros? La Biblia dice que la paga justa del pecado es la muerte. O sea que usted y yo merecíamos literalmente y espiritualmente ¿qué? La muerte. El pecado ha traído muerte. Ha traído muerte el pecado. Pero la justicia de Dios en la perfección divina se manifestó de tal modo en Jesús que pudo solucionar ese problema. ¿Cuál? El que usted y yo debíamos pagar por nuestro pecado. ¿Cómo es o cuál es, perdón, la única manera de pagar por mi pecado? ¿Cuál es? Acabamos de decirlo. Es la muerte. La única manera de pagar por la mentira que usted ha dicho o le ha dicho a otras personas,
por los malos deseos que usted ha dejado entrar en su corazón, por las malas intenciones que usted ha dejado entrar en su corazón, por las malas acciones que usted ha hecho contra usted y contra otros, por las malas palabras que le ha declarado a otros y por la forma de vida que ha llevado, era y es la muerte. Y si usted se da cuenta, miremos todas las clases de pecados que existen y verá que todas las clases de pecado llevan ¿a qué? A la muerte, a la muerte. Cuando una persona practica la fornicación, usted va a mirar que ese pecado lo va a llevar ¿a dónde? A la muerte, y a la muerte en ambas formas, espiritual y física. Porque una persona que se deja llevar por la carne y por sus deseos, muere a lo espiritual, muere al contacto con Dios, muere a la sensibilidad de la palabra de Dios. Y una persona que se acostumbra a pecar, que se acostumbra a cometer el pecado, usted debe entenderlo, que es cuando más está peligrando su salvación. Cuando una persona se acostumbra a pecar, su conciencia empieza a dormirse, o sea, su espíritu empieza a morir, Conozco el testimonio de varias personas que, entre comillas, le entregaron su virginidad a su pareja por amor, supuestamente. Y la decepción, el dolor y el desapego interior muestran una muerte espiritual. Muestran una muerte espiritual. La primera vez es cuando más duele. ¿Sí o no? Pero después, si se sigue practicando el pecado, ¿qué pasa? Se va avanzando y no va doliendo, no va doliendo, no va doliendo. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, en el grado 11, empecé a decir con las malas amistades que tenía y que empecé a tener en el grado 11, malas palabras. Y al principio me dolía mucho decir malas palabras. Pero al final, ya cuando estábamos en las últimas semanas, yo recuerdo que yo decía malas palabras y no me dolía. Y no me dolía, ya no me remordía la conciencia. Porque la conciencia se va muriendo. El espíritu del hombre se va apagando. Y nosotros debemos tener claro y debemos ser conscientes que es necesario como cristianos tener de nuevo un genuino arrepentimiento. Y hoy yo quiero llamarlo a usted, mi hermano, mi hermana, a un genuino arrepentimiento en su corazón. Porque la justicia de Dios, que se expresa en su amor, está establecida en la Biblia y no está echada para atrás. Dios no hace acepción de personas, ni siquiera en su justicia. Señor, es que yo voy a la iglesia. Señor, es que yo oro en las mañanas. El Señor no va a tener en cuenta eso al momento de ejecutar su justicia contigo. Debemos arrepentirnos de corazón. Debemos apartarnos del pecado. Debemos luchar. Porque de lo contrario no vamos a poder jamás tener un encuentro con la cruz de Cristo. La sensibilidad del cristianismo, la sensibilidad del cristiano se está perdiendo en este tiempo. Lo que para el cristiano de antaño, de hace 20, 40 años, era un pecado grave, para los cristianos de hoy ya no lo es. Pero eso lo podemos hacer. Eso no pasa nada. Pero qué malo tiene. Y empezamos a decir y a hacer lo que la Biblia dice, que el mundo a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Empezamos a llamar las cosas malas como si fueran buenas. Y empezamos a creer que en esas acciones Dios no está desagradado.
¿Y sabe qué es lo peor? Que ni nuestra conciencia nos redarguye. Ni nuestra conciencia ya nos redarguye, porque el Espíritu de Dios se ha apartado. Y es necesario volver a la justicia, es necesario volver a mirar a la cruz. En la Gran Bretaña estaba un policía en el norte de la ciudad del país de la Gran Bretaña, patrullando de noche, cuando de repente escucha una voz sollozando en la noche. Él sigue la voz y encuentra a un niño que estaba agachado llorando. Se acerca y le pregunta: ¿por qué lloras? Y el niño entre lágrimas le dice: porque estoy perdido. No sé dónde está mi casa. El policía, en su afán, empieza a nombrarle lugares reconocidos de la ciudad. La calle tal, el lugar tal, vive cerca de esto, vive cerca de aquello. Y el niño le decía: no, no, no. Alzó el policía la mirada hacia la ciudad, que era una ciudad pequeña, y vio de lo lejos la cruz de la iglesia. Y le dijo: ¿vives cerca de esa cruz? Cuando el policía le habló, le dijo, el niño, se le aclararon sus ojos y le volvieron a brillar y dijo: sí, yo vivo cerca de esa cruz. ¿Sabe qué nos enseña esto? Es necesario volver a mirar a la cruz para regresar a la casa de nuestro Padre. Si tú no miras a la cruz de Cristo, no vas a volver a encontrar el camino. No creas que con que vengas todos los domingos a reunirte, no creas que con que tú des aquí el diezmo y la ofrenda, ya estás listo. Debe haber un genuino arrepentimiento en tu corazón. Debe haber una conmoción interna en tu ser para volver a mirar a la cruz y hallar el camino. Dice la palabra de Dios: porque la justicia de Dios se revela desde los cielos. ¿Contra quiénes? Los hijos que no obedecieron. La justicia de Dios. Pero la justicia de Dios está enmarcada en dos grandes partes. La primera, su castigo. La justicia de Dios está revelada en su castigo. Pero la justicia de Dios también está revelada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario para salvación. Dice la Biblia: para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Ahí está hablando de la justicia de Dios. El justo por su fe no se perderá, vivirá. La justicia de Dios se revela en la cruz de Cristo. ¿Cuál? ¿Cómo se revela la justicia de Dios en la cruz de Cristo? ¿Sabe cómo? Que tuvo que haber muerte. Dios no iba a decir: ah, sí, yo te perdono, ven a mi reino, ven. No. Tenía que haber sangre para remisión de pecados. Era necesario que corriera la sangre de un cordero sin mancha. Era necesario que corriera la sangre de ese cordero sin mancha. Ahí en la sangre de Cristo se reveló la justicia de Él.
Porque tu muerte, la que tú merecías, ¿la llevó quién? Pero tú estás haciendo real esa cruz en ti. ¿Estás haciendo real esa cruz en ti? Y la última parte, la justicia de Dios, o perdón, el amor de Cristo en la cruz, también se refleja no solamente en su gracia, no solamente en su justicia, sino también en la derrota del mal. Esto me gusta de Dios. Dios es justo, Dios es amor, Dios es gracia, Dios es verdad. La Biblia dice que ¿cuál es el padre de la mentira? ¿Ustedes creen que Dios no hubiera podido exterminar y acabar con Satanás incluso antes de que hiciera caer a Adán y a Eva? Pero una de las razones por la cual Él no lo hizo, ¿sabe cuál es? ¿Sabe por qué Dios no acabó a Satanás de un solo tajo? Porque Dios no es tirano. Dios no es tirano. Una de las cosas en las cuales a mí me ha gustado el estudio del amor de Dios es que la única manera que existe para derrotar el mal y extirparlo y exterminarlo no era acabando a Satanás, era con su amor. Y por eso en la cruz de Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, en la humillación que a todos les era clara en la ciudad, un hombre ya desnudo que había proclamado milagros, que se había proclamado el Hijo de Dios y que aparentaba ser el libertador de Israel en ese entonces, porque lo era y lo es, resultó crucificado, humillado, derrotado y muerto. Ese acto, ¿qué hizo? ¿Sabe qué hizo también ese acto en la cruz? Derrotó al mal. Venció al mal. ¿Sabe por qué usted se da cuenta que actualmente el mundo está armado hasta los dientes? ¿Sabe cuántas bombas nucleares existen actualmente en la Tierra? No bombas atómicas, que fueron las que estallaron en Hiroshima y Nagasaki en 1948, que de un solo bombazo acabaron unas ciudades de 100,000 habitantes, de un solo bombazo, 100,000 habitantes, 3 veces más grande que Barbosa, de un solo bombazo. Hoy hay bombas aún más potentes y se llaman bombas nucleares. Un solo bombazo puede acabar una ciudad de 1,000,000 de habitantes. La ciudad de Bucaramanga tiene cerca de 1,000,000 con toda su área metropolitana. Un solo bombazo de una sola bomba nuclear puede matar toda esa ciudad del solo estallido, sin contar la onda expansiva. Y en el mundo existen cerca de 12,000 bombas nucleares. El hombre ha creído en su mentira y en su falacia de creer y estar convencido de que a través de la fuerza y la doblegación puede vencer el mal. Pero no se está dando cuenta que en su soberbia lo único que ha logrado y está logrando es que destruirse. Si se dan cuenta que el verdadero camino es para derrotar la maldad es la cruz. La cruz nos enseña en la humillación de Jesús
que es la única manera de derrotar el mal. Y por eso el apóstol Pablo dice en sus cartas: si tu enemigo tiene hambre, ve y agárralo a bala. No, perdón. Dice, dale de comer. Y si tiene sed, agárralo a puño. No, dale de beber. Haciendo esto, harás que la cara de tu enemigo se ponga roja de vergüenza. ¿Cómo podemos vencer el mal? La única manera de vencer el mal es haciendo el bien, con el amor de Cristo. ¿Qué nos enseña la cruz de Cristo? Que el humillarnos realmente nos lleva a vencer el mal. Cuando alguien te juzgue, cuando alguien te señale, cuando alguien te vitupere y hable cosas contra ti que tú crees que no hiciste, humíllate, perdónalo. Esa es la mayor arma. Y vas a vencer ¿qué? El mal. La gente enseña, el mundo enseña que sobreponiéndose por encima del otro, yo voy a vencer el mal. Y no. Cuando yo me sobrepongo y quiero con la ira que tengo, la rabia que tengo, tengo una rabia, lo voy a acabar para que aprenda. Resulta que yo estoy echándole leña al fuego. ¿Jesús qué hizo? Dice la Biblia, como manso cordero, no abrió su boca. Como manso cordero, no abrió su boca, no pronunció ni una sola palabra. No hubo. Porque él sabía que esa era la manera para poder vencer el mal, para poder extirpar el mal. No era matando a aquel que se había declarado su enemigo. ¿Sabían ustedes que Satanás se ha declarado enemigo de Dios, pero Dios no es enemigo de Satanás? Uy, pastor, usted está diciendo una herejía. ¿Cómo que Dios no es enemigo? Sí, Dios no es enemigo. Sí, Dios no odia a nadie. Y eso incluye al diablo. Dios no odia a Satanás. Y para Dios Satanás no ha sido declarado como su enemigo, porque Dios no lo odia. Si no, lo hubiera acabado desde el principio. En Dios no hay odio nunca. ¿Usted cree que Dios ama toda su creación? Amén, Dios ama toda su creación. Dios ama toda su creación. Y les coloco el contexto. Usted tiene un hijo, dos hijos. Uno que te obedece y el otro que te hace la vida a cuadritos. ¿Tú odias al hijo que te hace la vida a cuadritos? ¿Lo odias? No, no lo odias. Te sientes mal como ser humano, pero no lo vas a odiar nunca. Por eso la manera de derrotar a Satanás que Dios desde antes de fundar todas las cosas trazó no era exterminando a Satanás o acabándolo, sino era con la mayor arma que Él tiene y que Él es, su amor. Y fue revelada en la cruz. Por eso es necesario que la revelación de la cruz se haga visible a nuestro espíritu y a nuestro ser, para nosotros actuar de esa misma manera y poder vencer la maldad, poder vencer el pecado, poder vencer la muerte. En la cruz de Cristo es necesario hacerlo. Dice el verso 17 y terminamos: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él.
El propósito de Dios al enviar a Jesús era salvar al mundo, pero hay muchos que van a tropezar con Cristo. El propósito de Dios no era condenar al mundo, pero hay muchos en el mundo que por causa de Cristo y no haberle recibido y no haber creído y no haber vivido, se van a ¿qué? A condenar. Pero el propósito de Dios con su Hijo Jesús es salvar al mundo, salvarte a ti, salvarme a mí, porque en Él y solo en Él se encuentra la vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque en la cruz de Cristo está nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tu presencia, solo en tu presencia, está nuestra salvación. Hoy te bendecimos, hoy te honramos, hoy te damos a ti la gloria, la honra y el honor. Bendecido eres, porque tú has sido fiel, Señor. Hoy volvemos, Señor, nuestra mirada a ti. Volvemos, Señor, nuestra mirada a la cruz, a esa cruz en la cual hace 2000 años tú diste tu vida, tú derramaste tu sangre, tú colocaste, Señor, tu ser por amor a nosotros y no escatimaste ninguna cosa. Aún en la situación más difícil, en la misma frente de la muerte, tú nos amaste, Señor. Gracias. Yo te pido, Señor, perdona nuestros pecados y límpianos con tu sangre preciosa. Perdónanos, Señor, y haz de nosotros esas criaturas por medio de Cristo renacidas en tu Espíritu. Necesitamos volver nuestra mirada a la cruz de Cristo. Tú has sido fiel, Señor. Nosotros hemos los que fallado, nosotros somos los que hemos fallado, nosotros somos los que nos hemos equivocado. Perdónanos, Señor, y permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de nuestra vida nuevamente, tome control de nuestras acciones, de nuestra conciencia, y nos enseñe de nuevo, Señor, tu camino. Porque la palabra de Dios declara y dice que solo por medio del Espíritu Santo podríamos tener la revelación de tu Hijo Jesucristo. Porque solo tu Espíritu nos puede llevar de nuevo a Cristo. Aviva, Señor, nuestro espíritu con tu Santo Espíritu y danos, Señor, la nueva fortaleza, un nuevo poder de tu presencia. Nuevamente, Señor, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludamos a todos los hermanos que nos miran por las redes sociales. Gracias por estar ahí y esperamos que sigan atentos a nuestras prédicas. Dios les guarde, un abrazo, los amamos.